días compañeros, ¿cómo están? En este momento hago este video para poder facilitar lo que es el desarrollo de la malla de aprendizaje. En este momento voy a explicarles rápidamente cada uno de los procesos que vamos a hacer y la idea es que ustedes pues tengan la posibilidad de tener este video para ir poco a poco recordando qué debemos hacer y posteriormente si tienen alguna pregunta me la pueden ir realizando. Listo, inicialmente en el encabezado pues la idea es que ya quede así, ciencias naturales y educación ambiental. Docente, pues cada uno de ustedes va a poner el nombre, su nombre. Y aquí en objetivos es importante para poder desarrollar esta actividad, es importante que tengamos a la mano el plan de área, el que hicimos este año, el plan de área abierto. Adicionalmente que tengamos también los DBA, es muy importante que lo tengamos ahí. Y finalmente pues que tengamos este documento que es la plantilla o el formato que vamos a utilizar. Para los objetivos, entonces vamos a ir al plan de área y en plan de área recordemos que uno de los apartados, el apartado 5 corresponde a los objetivos. En este caso vamos a ir hasta dicho apartado, vamos a mirar qué objetivos están descritos para cada uno de los ciclos. Entonces en este caso tenemos el objetivo para el ciclo de básica primaria de primero a tercero. Acá está el objetivo que podríamos tomar y dejar para grado tercero y de ahí podemos empezar a mirar cuáles son los objetivos que podemos dejar para grado segundo y para grado primero. Recordemos que estos objetivos de ciclo pues finalmente corresponden al final del ciclo, todo lo que queremos lograr dentro del ciclo, pero pues hay unos pasos previos, entonces es importante que nos basemos en estos objetivos para todos los grupos y de esta manera podamos manifestar dentro de lo que tenemos, pues finalmente qué es lo que queremos desarrollar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la malla de noveno, o voy a hacer la malla de noveno en este momento como ejemplo, y voy a tomar el objetivo general del ciclo. ¿Este objetivo me serviría para noveno? Sí. ¿Por qué razón? Porque este es el final del ciclo, noveno es el final del ciclo. Entonces, al ser el final del ciclo, pues esto es lo que queremos al que lleguen los estudiantes al final de este proceso de sexto noveno. Y el objetivo dice identificar condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas, evaluando el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos, estableciendo relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. Entonces, de acuerdo a eso, si nos damos cuenta ya empezamos o necesitamos empezar a trazar o a generar una trazabilidad entre lo que es objetivo, las competencias que vamos a trabajar y posteriormente la malla que vamos a construir. Entonces en este caso importante organizar el objetivo, cada uno organiza el objetivo, pues si es fin de ciclo puede dejar el mismo, si no vamos mirando qué es lo que precede o antecede a ese objetivo que podemos describir allí. Posteriormente quedan las competencias específicas. Recordemos que para nuestra área son tres: uso comprensivo del conocimiento, explicación de fenómenos e indagación. Entonces desde ahí ya tenemos las tres competencias específicas y hay algo bien particular y es que para el año nosotros vamos a trabajar estas competencias. Entonces es importante que entendamos que la malla la vamos a hacer, en este caso grado noveno, me faltaba para grado noveno, pero también es importante que recordemos que esta es la malla para todo el año. Entonces estamos inicialmente en periodo uno y vamos a hacer como tal a llenar estos cuatro apartados: problema, proyecto, pregunta o situación, el componente que vamos a trabajar, el DBA que en este caso pues ya lo tenemos y las evidencias de aprendizaje de ese DBA. Entonces tenemos el objetivo para grado noveno, y posteriormente la idea es que trabajemos estas tres competencias, que las podamos trabajar a lo largo del año. ¿Qué es importante reconocer? Cuando nosotros nos evalúan en las pruebas saber, ya sean las de tercero, quinto, séptimo, noveno u once, siempre nos van a indagar por estas tres competencias. Obviamente cada una de esas competencias se desarrolla de manera diferente en cada uno de los ciclos de aprendizaje. Entonces es importante reconocer que para nosotros como área, la indagación es la que tiene mayor fuerza, es la que evalúan con mayor severidad o la que más importancia tiene a la hora de evaluar. Entonces es importante que entendamos que
Generalmente nos basamos en el uso comprensivo del conocimiento y posteriormente en la explicación de fenómenos y a veces no le damos la importancia suficiente a la indagación, entonces es importante trabajar en la indagación. Las competencias transversales nos las van a dar desde el cuerpo de planeación, desde el grupo de planeación, ya que la competencia transversal pues debe ser igual para todo el grado. De esta manera pues estamos hablando de una transversalización, porque si solo se diera para unas áreas o para unos grupos, pues no estaríamos hablando de transversalización, por eso ellos nos la van a dar. Posterior a eso, cuando ya tenemos ese encabezado listo, entonces vamos a empezar periodo 1, vamos a tomar como tal el DBA, les decía que es necesario que tengamos a la mano el DBA, pero antes de llegar al DBA podemos llenar los componentes. Recordemos que para la prueba Saber de 11 actualmente existen 4 componentes. Está el componente biológico, está el componente químico, está el componente físico, y está el componente de ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente. ¿Listo? Aunque si no me falla la memoria, ahorita no se determina ciencia, sociedad, tecnología y medio ambiente, sino ciencia, tecnología, sociedad y otros. ¿Listo? Acá. Entonces esos son como tal nuestros 4 componentes. Obviamente cada uno de nosotros, dependiendo de la asignación, puede que tengamos o trabajemos uno, puede que trabajemos dos, puede que trabajemos 3 componentes. Lo importante es que seleccionemos cuáles son los componentes que vamos a trabajar en cada uno de nuestros periodos. Entonces son 3 periodos en el año. Vamos a mirar en qué parte del año vamos a trabajar. Si es ciencias naturales, el componente biológico, en qué parte del año el componente químico, en qué parte el componente físico y en qué parte del año el componente de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. En un mismo periodo se podrían llegar a trabajar 2 componentes, sí se podría hacer. Ejemplo, por lo general se podría trabajar el componente biológico, que es el que cuenta o el que generalmente tenemos como mayor intensidad o mayor número de horas o que le dedicamos un poco más de tiempo. El componente químico y el componente físico en ocasiones tienen más DBA, pero recordemos que para nuestro colegio química y física tienen un espacio específico en décimo y once, y en décimo y once no vemos biología, entonces ahí nos toca reorganizar todo lo que es, en este caso, todo el componente biológico para poderlo dar en ciencias naturales de primero a noveno, y posteriormente en décimo y once darle mucho más fuerza al componente químico y componente físico. Eso nos resta que a lo largo de un periodo podamos también trabajar el componente biológico del componente químico o el componente biológico del componente físico, y entre todos obviamente debemos trabajar el componente de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Entonces es importante que estos componentes los describamos y tengamos claro cuáles van a ser los que vamos a trabajar. Por ejemplo, para este caso en específico, para este ejemplo, yo voy a trabajar para el periodo número 1 el componente biológico, listo, y el componente químico. Entonces voy a dejar solo esos 2 componentes y voy a empezar a buscar los DBA que correspondan a esos componentes. Entonces, para no enredarnos, lo que yo les sugiero es que vayamos al DBA y empecemos a leer los componentes, los DBA del grado noveno. Entonces, en este caso, para el grado noveno, el primero es comprende que el movimiento de un cuerpo en un marco de referencia inercial. Este es un derecho de física, el componente de física, entonces no lo voy a utilizar. El DBA número 2 comprende que la acidez y la basicidad, ese es para química, entonces sí lo puedo llegar a utilizar. Entonces está el DBA número 2, los voy a dejar ahí nomás descritos y ya después los copio cuando ya tenga claro qué es lo que voy a hacer. En el componente número 3, el DBA número 3 dice analizar las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, también es un DBA que me sirve. Entonces tengo el DBA2, el DBA3. Voy nuevamente, en este caso a los DBA. El 4 me dice comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y postmendelianos, es biología. El componente biológico también me sirve, lo voy a utilizar. Voy al componente número 5. Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el ADN, también es un DBA que voy a utilizar. Perdón. Voy al DBA 6 y dice analiza las teorías científicas sobre el origen de las especies, también lo voy a utilizar.
y ahí ya acaban los DBA para grado noveno. Entonces hay algo bien particular. Yo elegí en este caso dos componentes, el 2 y el 3 son componentes de química, mientras que 4, 5 y 6 son componentes de biología. Pero por la densidad, perdón, componentes no, DBA, qué pena que tengo como el tema ahí de componentes metido. Pero tengo dos DBA para química, los DBA 2 y 3, y los 4, 5 y 6 son para biología. Pero si yo voy y analizo estrictamente los DBA 4, 5 y 6, me voy a dar cuenta que son muy densos desde su estructura, por ende solo voy a poder trabajar en el periodo 1 y por el orden lógico voy a trabajar el componente número 4. ¿Listo? Ya después selecciono entre el 2 y el 3 cuál es el que voy a trabajar para química. Pero ya sé que para el periodo 1 voy a trabajar el DBA4, para el periodo 2 seguramente trabajar el DBA5 y para el periodo 3 seguramente trabajar el DBA6. En este caso voy a trabajar el DBA4 y el DBA2, que van a ser los dos DBA que voy a copiar y a pegar en este caso, y que son los que trabajaré en esos periodos. Entonces en este caso copio, le doy acá a pegar sin formato, pegado especial, y eso me va a ayudar a que no salga con color ni nada. Entonces DBA4, importante, considero prudente que pongamos DBA4, de esa manera sabemos sobre cuál estamos trabajando y no vamos a tener dificultades cuando necesitemos posteriormente revisarlo. Entonces acá organizo porque me quedó mal organizado, y ya tendría entonces para este caso específico el DBA4, lo voy a seleccionar en negrilla, y el DBA4 corresponde al componente biológico. Entonces ya tengo una trazabilidad. Desde el objetivo me dice que voy a hablar sobre condiciones de cambio y equilibrio de los seres vivos y en los ecosistemas, evaluando el potencial de los recursos naturales y la forma como se han utilizado los desarrollos tecnológicos y las consecuencias del ser humano sobre ellos. Entonces, si nos vamos al DBA4, en el componente biológico yo ya tengo que tengo un componente, pero ese componente está anclado a un DBA. Entonces ya tengo el componente y tengo el DBA. Componente biológico, DBA. Y en este caso el DBA comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y postmendelianos explican la herencia, y el mejoramiento de las especies existentes. Entonces estamos hablando de cambio en especies, cambio en seres vivos. Entonces ya tengo que el DBA4 tiene unas evidencias de aprendizaje. Para esas evidencias de aprendizaje entonces vengo y las reviso acá. Y ahí es muy importante que tengamos o seamos claros en que esas evidencias de aprendizaje, cuáles son las que yo voy a trabajar. Si las voy a trabajar todas, perfecto, pero debo analizar muy bien, qué pena con ustedes, debo analizar muy bien de ese DBA4 cuáles son, en este caso, las evidencias que voy a trabajar. Yo tengo claro que para ese DBA4, perdón, tengo claro que para ese DBA4 está la primera evidencia que predice mediante la aplicación de diferentes mecanismos, ya sea probabilidad o cuadros de Punnett, las proporciones de características heredadas para algunos organismos. Ese DBA lo voy a utilizar, se explican leyes de Mendel y además se hacen cuadros de Punnett, por ende sí lo voy a utilizar, y sería bueno que acá pusiéramos nuevamente DBA4 y sabemos que es la evidencia, pero pues no queda de más que señalemos que es la evidencia del DBA4. Listo, no tener, qué pena con ustedes, pero a ratos el perro se pone cansón, para no tener dificultades pues cuando estemos trabajándolo. Listo, entonces ya sabemos que esa primera evidencia que voy a trabajar pertenece al DBA4. Posteriormente voy y reviso a ver si la segunda evidencia también corresponde y también me sirve. Entonces voy nuevamente al cuadro de DBA y dice, explica cómo se transmite la información de padres a hijos, identificando las causas de la variabilidad entre organismos de una misma familia. Entonces evidentemente también cuando se explican leyes de Mendel y cuando se explica genética, pues se va a tener en cuenta el DBA. Entonces también lo voy a pegar y vuelvo y le pongo DBA4 para que de esa manera tengamos como esa trazabilidad de que estoy hablando del mismo DBA y que estas evidencias pertenecen a ese DBA. Entonces lo arreglo porque cuando lo pegamos generalmente tiende a desacomodarse, entonces es importante arreglarlo ahí, que no nos vaya a quedar corrido y no nos vaya a quedar en diferente fila. Entonces yo ya tengo dos evidencias del DBA4 que voy a trabajar,
Y pues si ya leemos las otras dos evidencias también las voy a trabajar. Se habla de leyes de Mendel, se habla de experiencias, de resultados, entonces son leyes que voy a trabajar, pero la idea es evaluarlas una a una. Esto por ejercicio práctico pues lo voy a copiar de una vez, pero la idea es que tengamos claro que las vamos a trabajar. Listo, acá pongo nuevamente DBA4 y en este caso una vez ya hayan puesto los DBA los organizan. No lo voy a hacer en este momento porque pues igual me gastaría más tiempo y la idea es agilizar. Entonces posteriormente, como yo ya sé que avancé y que me va hasta acá, entonces pongo ahí DBA2 y miro de ese DBA2 cuáles son como tal las evidencias también que voy a ir trabajando. Entonces copio el DBA2, voy nuevamente DBA2, control C, copiamos y pegamos. Generalmente yo hago esto para que no se confundan los formatos, pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Igual sí les recomiendo que cuando lo copien hagan este ejercicio de reorganizar la información, porque si no queda desorganizada y pues no se ve bien. Entonces, la idea es que nos quede así y ya después acá empezamos a poner las evidencias que voy a trabajar del DBA2. Entonces si se dan cuenta ya tenemos un objetivo. Ese objetivo es para el grado, en este caso para grado noveno. Ese objetivo de grado noveno, además de eso, me va a permitir enlazarlo con un DBA. El primero habla de genética, el segundo habla acerca de acidez y basicidad, que sería pH para sustancias químicas, y por ende esos DBA también corresponden a un componente biológico y a un componente químico. O sea, en un mismo periodo estoy trabajando dos componentes, dos DBA, y cada DBA tiene unas evidencias de aprendizaje que van a ser claras. En este caso las evidencias de aprendizaje son cuatro para el primer DBA, para el DBA4, y ahora lo único que necesitaría sería generar una pregunta problema, un problema como tal, un proyecto, una situación que me lleve finalmente a tener lista esta primera parte de la malla. Y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. O sea, hoy la idea es que podamos tener para los cuatro periodos esta actividad. Entonces, definir qué componentes voy a trabajar, definir qué DBA corresponde a cada uno de esos componentes y las evidencias de aprendizaje de cada uno de esos componentes y cada uno de esos DBA. Ahí es importante que coincidan, en este caso, con identificar con el objetivo y con las competencias. Entonces ya posteriormente voy a ver cómo cada uno de esos DBA me va a ayudar finalmente a mostrar que sí estoy trabajando las competencias. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de explica la forma como se transmite la información genética, yo le voy a evaluar al estudiante que él pueda explicar cómo se transmite esa información genética de padres e hijos, identificando la variabilidad genética. En este caso es importante que nosotros entendamos que cuando vamos a evaluar, lo más importante es la competencia que yo estoy evaluando. Yo no estoy evaluando que me diga, por ejemplo, que para definir el género de un individuo, entonces que el estudiante recuerde que tiene que el hombre tiene cromosoma XY y la mujer tiene cromosoma XX a nivel del par sexual. Realmente eso es información que, aunque es válida y es necesaria que él la sepa, no es lo que yo estoy evaluando. Yo no estoy evaluando que él recuerde esa información, yo estoy evaluando que él me explique, y para ello entonces debo hacer todo un proceso de evaluación que busque eso, que busque que él explique. Si él explica finalmente qué competencia estaría yo trabajando, pues estaría trabajando la segunda competencia específica, que sería la explicación de un fenómeno, y el fenómeno como tal en este caso es la herencia que se presenta pues a nivel genético. Si él da cuenta y me explica como tal el proceso, pues ya estaría trabajando en esa competencia. Entonces ahí es donde vamos articulando cuál es nuestra labor ahorita, que es muy importante, buscar la manera como yo finalmente voy a tomar estas evidencias de aprendizaje y la voy a volver importante a lo largo de todo mi periodo. ¿Y cómo lo voy a hacer? A partir de problemas, proyectos, preguntas o situaciones específicas que me lleven a desencadenar desde el inicio hasta el final de clase todo el proceso que yo quiero trabajar. En este caso, por ejemplo, para trabajar esto de genética y lo que posteriormente sigue, hay una película que me gusta mucho que se llama Gattaca. Entonces yo ya tengo como tal esa película que siempre la presento después de explicar leyes de Mendel, para poder enlazar todo lo que viene siendo genética, todo lo que viene siendo herencia, y lo enlazo con un tema ya de biotecnología, y es cómo puede generarse
manipulación sobre el ADN. Y entonces la película lo muestra muy bien. Pero yo que quiero al final que el estudiante genere un pensamiento crítico, que el estudiante a partir de esa película pueda explicar algunos fenómenos, pero también que vaya más allá y diga, oiga, ¿por qué razón no se puede o no es permitido manipular el ADN humano y hacer, por ejemplo, clonación? Y entonces que eso lo lleve a indagar y a proponer nuevas cosas y que lleguemos hasta ese punto, pero además que tengamos la capacidad de generar pensamiento crítico y que mediante un análisis bioético podamos analizar por qué razón o a qué consecuencias llegaría si permitimos que suceda lo que sucede en la película Gattaca. Entonces, desde allí yo lo que hago es buscar la manera como a partir de un problema, un proyecto, una pregunta, una situación, puedo desarrollar todo lo que pues ya he pensado y he planeado previamente. Entonces, en este caso, yo no voy a poner la película Gattaca por una razón y es que estaría limitando a quien revise esta malla a que tiene que utilizar esa película. Entonces, lo que yo hago es finalmente buscar la manera como a partir de una pregunta, un problema o una situación podemos llegar a esa explicación. Entonces, o a eso que yo quiero llegar. Entonces, en este caso, lo que yo voy a poner es una situación y esa situación la voy a describir ahí. Entonces, voy a poner a lo largo de la historia, lo voy a pausar acá. Voy a terminar de redactarlo y apenas lo tenga. Bueno, entonces una vez ya retomamos, ya tenía o ya tenía claro qué era lo que quería generar como situación, entonces lo que hice fue una construcción de una situación con unas preguntas al final que van a ser preguntas orientadoras que me van a llevar a lo que quiero. Entonces en este caso lo que hice fue construir un párrafo que dice: a lo largo de la historia se han presentado diversos avances a nivel genético que han permitido conocer y secuenciar el ADN, como lo fue en su momento el proyecto Genoma Humano. Este tipo de proyectos han logrado marcar nuevas oportunidades de investigación, pero también han desatado muchos temores en la ciencia por lo que puede ser la manipulación del ADN y sus consecuencias sociales, económicas y políticas. ¿Cree usted que se debería permitir la manipulación genética con fines estéticos y de mejoras en la salud y el bienestar humano? ¿Cómo participa la bioética en los avances genéticos? ¿Qué beneficios y qué perjuicios tendría la manipulación del ADN en la mejora de la especie humana? Entonces, si nos damos cuenta, en este caso, lo que hicimos fue generar a partir de esas evidencias que yo quiero desarrollar, pero también de esas competencias que yo quiero que el estudiante finalmente termine teniendo. Entonces, creo una situación, creo un problema, creo una pregunta que me permita poder encaminar todo lo que yo quiero hacer en el aula de la mejor manera. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, lo que yo quiero es que se genere, desde el principio se los decía, un tema de pensamiento crítico y la bioética lleva a eso, a que finalmente se pueda hablar de pensamiento crítico, de análisis de las situaciones. Entonces, desde allí, por ejemplo, desde la bioética se puede hacer un análisis de la película Gattaca, en donde se identifique, pues, esta película habla de mejoras a nivel genético previos al nacimiento y dice que hay personas válidas y personas no válidas. Las válidas son las que se mandaron o las que tuvieron alguna modificación genética y las inválidas son las personas naturales. Entonces desde allí vemos una implicación ética muy grande dentro de todos estos análisis y podríamos empezar a generar o construir ese pensamiento crítico en los estudiantes, pero además a que ellos analicen desde su realidad, desde su contexto, porque si yo no tengo dinero no voy a poder acceder a ese tratamiento, a ese tipo de procesos y entonces cómo me va a ver perjudicado a futuro. Entonces si se dan cuenta, no estamos trabajando como tal el tema central o no nos estamos enfocando más bien en el DBA desde la genética, sino desde cada una de las competencias que se quieren desarrollar y ponen de las evidencias. ¿Con qué estaría articulada esta evidencia? Estaría articulado en este caso con diseña experiencias que puedan demostrar cada una de las leyes de Mendel y los resultados numéricos obtenidos. Quizás podría pensarse desde esta experiencia cómo las leyes de Mendel podrían afectar, cómo podrían observar, quizás el estudiante cómo podría observar que las leyes de Mendel se ven presentes en este tipo de procesos. Podríamos mirar cómo ellos explican y estamos buscando también ir a competencias un poco más fuertes. Recordemos que los DBA siempre son los derechos básicos, los mínimos, pero podemos ir un poco más allá. Entonces desde allí es importante que veamos que hay una trazabilidad
desde el objetivo, las competencias que se trabajan, los componentes que se trabajan, el DBA, las evidencias y finalmente lo que nosotros proponemos como problema, proyecto, pregunta o situación. La idea es que hagamos este mismo ejercicio para cada uno de los DBA, pues para cada uno de los periodos, periodo 1, periodo 2 y periodo 3, y hasta ahí pararíamos. No tendríamos que avanzar al tema de indicadores de desempeño, sino la idea es que podamos avanzar en este caso con lo que es el problema, el proyecto, la pregunta o la situación, el componente, el DBA y las evidencias de aprendizaje. Si tienen alguna duda me la pueden compartir y voy a estar ahí súper pendiente.